El disco es una máquina de tiempo, es un testimonio de la historia musical y del sonido de una época en un país determinado. Yo sé lo que quiero, tú sabes lo que quieres, sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. Al final somos igual, estamos locos por la música. Yo empiezo a trabajar digamos que en aquella casa, en aquel chalet de Quinta y 82, todavía siendo cubartista. Y al año siguiente, en 1989, se funda Artex. Fue una decisión del Ministerio de Cultura de Cuba de que Artex tuviera un catálogo de excelencia y que hiciera, digamos, un ejercicio en un nuevo contexto de relaciones internacionales, no solamente a partir de las presentaciones en vivo, sino también en el área discográfica. Artex se había creado en medio de las circunstancias económicas difíciles del país en ese momento, como un modo de romper el bloqueo, de crear un sistema empresarial más flexible, que no fuera la empresa estatal pura. Y por primera vez se le da la misión de editar en formato digital, en CD, la música cubana. Artex fabricaba discos a partir de las matrices de Grem, es decir, no tenía discografía propia. Al principio no entendimos, y digo no entendimos por qué se había tomado esa decisión, pero indudablemente para Legrand fue una situación un poco tensa, y es lógico, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Artex en un principio, porque yo decía, ¿por qué van a crear un organismo paralelo en vez de potenciar lo que ya existe? Digamos, la Grem. Primero se hizo una selección de 100 títulos. Algunos eran compilaciones, otras eran discos de determinadas agrupaciones, y se completó hasta 300 las primeras producciones que se hicieron en aquella época. De esa manera surge Discos Artex. Llevó entonces a Artex a pensarse si no podía ser productora por sí misma. Nosotros hicimos una propuesta de convertir la pequeña unidad de discos que había dentro de la agencia de artistas en una disquera. También estábamos rompiendo muchos años de costumbre de monopolios. A mí no me gustó mucho la palabra monopolio, pero bueno, el hecho real de que había una sola casa discográfica que además tenía una cola tremenda de artistas que tenían que pasar por ahí y que se debatía mucho entre cómo el disco, que es una cosa del día a día, de que esta canción sustituía a esta otra y en el hit parade esto pase, la lista de éxito, como se le quiere llamar, al hecho de que es prácticamente el patrimonio propiamente musical del país. Creo que Legrand ha tenido siempre esa gran responsabilidad. Incluso creo que Big Music empezó entró con una encomienda que en mi opinión jugó muy bien desde el primer momento. Era impensable en determinado momento que hubiera 2 productoras de discos en el país. Bueno, eso empezó a hacer en una segunda etapa. Belkis y Rebeca, las dos, y fueron las que hicieron conmigo. Yo era jefe de proyecto de marketing en ese momento. Y fueron las que hicieron conmigo el análisis de rentabilidad, de proyección de lo que era Discos Artex. Y de ahí es donde nosotros proponemos, con todas las estadísticas, crear una unidad estratégica de negocio, o sea, una empresa, una disquera. Y ahí, en nuestro caso, empezamos a pensar en nombres posibles y con la ayuda del departamento de marketing se hizo una convocatoria entre diseñadores y publicistas. La explicación que nos dieron los diseñadores y que nos enamoró tenía que ver con una música que te gusta y pides más. Eso significaba BIS. Y fuimos invirtiendo anualmente una cantidad de financiamiento con el objetivo precisamente de ir desarrollando un catálogo en la entidad. Empezamos con una disquera en una habitación.
Y ahí empezó una etapa muy bonita, que fue el casting del personal. A mí me permitieron buscar a las personas adecuadas con muy pocas precisiones de cómo debían ser. Recuerdo, por ejemplo, que el gerente económico, que era un muchacho en ese momento graduado de Economía y Finanzas, venía de la actividad de seguro, que es una actividad muy compleja, pero además era políglota, era melómano, escribía para un montón de revistas de música, etcétera, que era Agapito Martínez. Beat Music era un colectivo que no era un trabajo normal, era gente que amaba la música. Darcy Fernández, Alejandro Aragón con Ileana Martínez en la parte legal, Ernesto Carrodeguas en la parte comercial, hasta el chofer, Manuel Enrique Gato, era gente que respiraba música, y entonces las tareas no era algo que tú tenías que darle como que por favor, era simplemente pasión, o sea, amar sencillamente la manera de producir música en un momento en el que estaba, por ejemplo, La Egren con un catálogo muy amplio, tradicional, muy profundo, disqueras como Caribe Production que tenían mucho poder económico, y entonces la disyuntiva era qué ibas a producir, cómo lograbas, o sea, qué productos, a qué artistas convencías a que pudieran ser parte del catálogo. Y Tony empezó a proponer proyectos muy interesantes discográficos. Recuerdo el Violín Ochun. Y recuerdo sobre todo uno que para mí quedó especialmente en mi memoria, porque yo creo que marcó un poco la línea de trabajo que siguió luego esta área de discográfica en mi periodo, en el periodo en que yo la dirigí, que fue el disco Vendiéndolo Todo, de Lucha Armada. El hambre aprieta duro el espinazo. Bueno, éramos analfabetos musicales. Aquí para tocar o para grabar, para tener derecho a grabar, había que estar evaluado. Y Beat Music tuvo la valentía de apostar por el proyecto de Lucha Armada que integrábamos estos muchachos. Fue una desburocratización de la cuestión discográfica a favor de un producto que resultó ser un valor y que ahora está en la nostalgia de una generación especialmente identificada con la música de Lucha Armada, mi música, la de Alejandro Gutiérrez y por extensión con la de Habana Abierta, ¿no? Fueron muy atrevidos en apostar por nosotros y creo que cumplimos en la medida de nuestras posibilidades, que eran pocas, siendo músicos no evaluados. Y saca tu cuerpo a bailarlo, vamos a sentirnos chévere. Si bien Egren, que para mí tiene un altísimo valor, tenía todo el recorrido, el patrimonio de la música de Cuba en aquel momento, nosotros queríamos decir hay una música nueva en Cuba y es justo que se escuche, ¿no? Beat Music no tenía estudios de grabación. Nosotros vivíamos alquilando en aquella época el único que existía, que era Campanario de Legrén y el de Prado de Licay. Bueno, ¿qué, caballero? Me voy para Cienfuegos. Me voy para Cienfuegos. Para el pasacaballo, sí. Es una cosa cierta que históricamente los estudios de grabación en nuestro país estaban en La Habana y en Santiago de Cuba, de manera que el centro estaba desprovisto, estaba muy huérfano de estas posibilidades. Y siempre con Silvio he tenido una cercanía muy particular y le comenté mi interés de si era posible un pequeño estudito, un estudio aunque sea itinerante, ¿no? Acá en Cienfuegos para plasmar cosas, obras que sabía que existían, autores importantes, manifestaciones en voces de gente que ya tenían cierta edad, peligraban con perderse. Eso nos permitió no solamente tener allí un espacio para grabar y producir, sino también para conocer mucho talento importante que, de no existir ese estudio, quizás se hubiera quedado mucho tiempo más sin salir a la luz, digamos que a la palestra más pública. Me acuerdo la alegría enorme cuando hicimos de Luis Gómez Canta. Eso fue un disco... Si mi pensamiento llega como el viento zumbador, le iba a poner una flor en la tumba
a Justo Vega. Esa es la mejor entrega que le llevaría Del Monte. En el trino de un sinsonte, en una jaula de Win, al alma de Colorín y al sueño de Tacoronte. Lo fui enamorando en ese aspecto y me dijo, vamos a hacerlo, que mira a ver allá qué lugarcito hay, un lugar pequeño. Y bueno, vine para acá, para Cienfuegos, muy entusiasmado. Le planteé la idea al gobierno y comenzamos a ver algún lugarcito apropiado, ¿no? Para esto, y estamos aquí hoy en este lugar que escogimos, que era una peluquería. Una vez que estaba como que a mitad o quizás a 3/4 partes del proyecto realizado, Silvio me plantea que sería bueno ir pensando en alguna empresa discográfica que pudiera asumirla y mantenerla, porque por supuesto él no podía hacerse cargo eternamente de este proyecto. Entrarte a jugar ya un papel de completamiento técnico, de ayuda material, algunas cosas que se nos fueron dificultando, que eran en divisa, y además ya venía la naciente discográfica Beast Music con un personal excelente, con un equipo joven, con mucha luz, que vieron en el proyecto también como un buen complemento de su proyección discográfica. Gracias a ese concurso combinado, pues logramos esto concluirlo e inaugurarlo el 22 de abril de 1996. Como nosotros teníamos una gran salida en lo que era la música tradicional, nos dedicamos a ser las más famosas de Cuba, o sea, a crear ya nuestro catálogo, ya empezamos a producir canciones tradicionales y también fuimos de los primeros a grabar el rock con Verde Melón. Recuerdo que en el caso de la música tradicional nos propusimos como un objetivo, aunque muchos de los artistas tradicionales históricos no estaban vivos, rescatar todo un patrimonio musical de obras que eran de otra época y buscar representantes los más genuinos posibles para ellos. Recuerdo que ahí yo hice el primer disco de La Sensación, donde tuve invitado a Pío Leiva, a Raúl Plana, todavía no estaba hecho, bueno, hizo el club. Recuerdo que empezamos a desarrollar la línea de la música infantil. Para mí es la disquera que mejor ha trabajado el proyecto infantil en Cuba. Yo, de repente, mi respeto. Todo el mundo después se sumó. Cuando tú arrancas un camino que es fructífero, todo el mundo dice, es verdad, vale la pena. Pero Beast Music se distingue por estas cosas. Yo creo que Beast Music está orgullosa, yo también me siento muy orgullosa de poder contar o poder dar respuesta, quizás no todo lo que necesitan nuestros niños, pero tener a Liúa, tener a Rosa Campos, tener a Lidis, tener a Rita del Prado, tener al coro diminuto dentro de la discografía de Beast Music me parece de un alto valor musical y de un alto valor artístico también. Y empezamos a crear un catálogo
que tuviera una respuesta para la juventud, que ya había un público para esa manifestación de la juventud. Estaba el festival de rap de Alamar, que era impresionante, y empezamos a legitimar lo que creíamos que realmente valía la pena dentro de ese movimiento, que casi era un movimiento de aficionados. Y entonces empezamos a crear una diferencia para encaminar el trabajo de Beast Music, darle una identificación que no compitiera exactamente con las características de punto de vista de catálogo que tenía Alegrín, porque además era imposible. Me acuerdo de ejemplos, maestro Fran Fernández, cuando firma con Beast Music, eso fue un hecho muy relevante, porque prestigió la marca discográfica, la casa disquera. Y así fue como se hicieron cosas, incluso que nunca se habían hecho, que eso tenía un valor en el disco tremenda. Me acuerdo que me encontré a Emilio Vega en la calle y le dije, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, estoy con Angelito Borne en el piano. Y yo, renuncia. Dice, ¿de qué voy a vivir? De productor. Tengo que recordar discos maravillosos como aquel que hicimos mi amigo Alfred Thompson, unido con Caridié, Tony Pinelli y Alina Galleja, llamado El Bárbaro del Siglo, que fue una superproducción. Cuando eso todavía mi papá vivía, estaba el Conde Negro, estaba Fernando Álvarez, estaba Pío Leiva, estaba Zenén Suárez, y era como un jurado analizando la obra que estábamos haciendo nosotros con Benny Moré. ¿Qué clase de jurado? En aquel momento no había prácticamente para las rumbas espacios en que uno dijera voy a ver un grupo de rumba. Existían la Peña del Ambe, existía el Callejón de Hammer, existía el patio de la rumba del folclórico, pero no había una idea de que la rumba estaba o podía estar o debía estar tan viva. Y entonces por eso me planteé la posibilidad y dije nada como un disco. Tuve mucho apoyo, por supuesto, de los muñequitos, sin ellos no hubiera sido posible. En primer momento fueron muy gentiles porque no había recursos y decidieron participar. Yorubandabo, Clavi Guaguancó, estuvieron los Papines. Pensé que había que aprovechar que había un boom de estos solistas, músicos tremendos, Highland, Mayito, Isaac. Ellos nunca se hubieran calificado como rumberos, digamos, en aquel contexto, pero se les veía que tenían la madera de los rumberos. Ayudó mucho Joaquín Betancourt. Yo le pedí a él que me acompañara en este proyecto. Necesitaba una persona talentosa, pero también una persona que humanamente pudiera tener la paciencia de escuchar y la generosidad. Yo no tenía conocimiento de cómo entrar qué hacer dentro de un estudio de grabación. Y él dio todo eso. Y yo creo que ese premio nos dio la posibilidad de decirle a Cuba, más que todo, la rumba está, la rumba vive, la rumba vale, la rumba merece más respeto. Me acuerdo perfectamente cuando Alberto Álvarez decide trabajar integralmente con Arte. A mí me gusta así, bailarla siempre de noche. A ti te gusta así, si canto vayamos en coche. A mí me gusta así, aunque no es cosa pasada. A mí me gusta así, el son de la madrugada. A mí me gusta así, a ti te gusta así. Primero uno tiene que estar donde se siente bien. Eso es algo que es importante. E independientemente de que el proceso de estar en una disquera es un proceso que lleva años para la consolidación y el conocimiento tanto del artista hacia la disquera como de la disquera hacia el artista. Yo creo que con los años hemos ido ganando desde el punto de vista confidencial, desde el punto de vista de las acciones que se han ido haciendo, y yo siempre he sentido el respeto de Beast Music hacia mi trabajo. Yo me pregunto, me digo, bueno, ¿qué puedo hacer
quizás en otra disquera, ¿qué puedo hacer? Ir a probar suerte si realmente donde yo estoy, yo me siento bien y estoy consciente de los esfuerzos que se están haciendo o que está haciendo Vis Music en este momento para elevar el contenido del trabajo que hacemos nosotros, para comercializarlo de una manera más contemporánea que lo que está pasando actualmente. Soy el cimarrón de la lejanía, tengo mi sazón, mi filosofía, pero por el salto de sus ojos blancos tendré que volver y me la llevaré arriba, 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 arriba. Un nuevo trovador, ya hoy convertido en un gran talento de la canción, de la nueva trova, un cantautor muy peculiar, muy auténtico. Cuando le ilumino el monte, me aprendí el lenguaje. William Vivanco de pronto era un trovador en Santiago desconocido y pasó, una vez que entró a Vis Music, a estar en los primeros lugares de la aceptación nacional y después internacional. Ha sido un producto que de verdad Vis Music ha trabajado consecuentemente como lo debe hacer una discográfica. Me crecí en la manigua y de los pelícanos aprendí canción. Plantamos determinadas semillas necesarias en aquel momento, quizás un poco atrevidas. Me acuerdo de los inicios de David Blanco. Mueve la pachanga que mi banda la que changa. Mueve la pachanga que mi banda la que manda. Mueve la pachanga que mi banda la que changa. Le había presentado mucho material a otras disqueras, tanto cubanas como extranjeras, y bueno, como esas cosas que empiezan, a nadie le interesó. Tuvimos una gran puerta con Vis Music, entre mi familia, la disquera y yo hicimos ahí un gran equipo. Y sentí una empatía especial porque había una mentalidad de hacer algo artístico, algo nuevo conmigo, había una relación ahí que fue muy bonita desde el principio. Y grabamos el primer disco, Tengo para dar, y fue como ponerme los pies en la tierra. Yo quería ir por un lado, ellos me guiaron bastante y ahí empecé a aprender a trabajar en equipo. Puedo renacer desde la sombra y sentir que tengo el poder de la explosión. Vueltas y más vueltas, solo al comparar la sensación traigo la... Siento que soy de Vis Music y otras disqueras también sienten que David Blanco es de Vis Music. Siempre tenemos proyectos en el tapete, siempre hay algo en el buró, siempre hay materiales en que me permiten soñar y eso es importante para los artistas, ¿no? Tener el apoyo de una productora, una discográfica que te ayude a realizar los sueños, ¿no? Vivimos en La Habana, vivimos en La Habana City. En aquel momento, lo que hacíamos desde el punto de vista audiovisual era para la promoción. ¿Y por dónde circulaba? Única y exclusivamente por los dos canales de televisión que existían. Empezaba una tendencia mundial, internacional, de un nuevo soporte audiovisual que no conocíamos apenas en Cuba. Ni siquiera teníamos los aparatos reproductores, que era el DVD o DVD. Nadie había hecho DVD en Cuba, no sabíamos técnicamente ni cómo hacerlo, y lo que se acordó fue grabar conciertos. Y entonces, bueno, pues yo pienso que fue una osadía, una valentía tremenda del equipo de Vis Music en ese momento, liderado por Becky Vilaragut. Y bueno, tuvieron la iniciativa, me llamaron un día que tenía la idea de hacer esto. Simplemente registrar o graficar, registrar como tal, registrar un concierto en vivo de la orquesta para darle promoción al CD. Era la idea. Déjame decirte que todita la mañana lo consulto con mi coco. Ay, 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 me echó mi ronco. Que me la llevo para La Habana, para Santiago, para Bayamo y Alto Songo. Para la realización se llamó a un joven, Lester Hanley, que ya estaba en el mundo audiovisual, específicamente los videoclips,
y bueno, fue el que hizo la dirección para el DVD, Luis Nasmía, que estaba en la fotografía, Mayra García, la productora general, estaba Lourdes. Yo creo que es una suerte, un privilegio para los músicos cubanos tener una casa discográfica como Vis Music, que exista, que radique en Cuba y que siempre tenga sus puertas abiertas a la creación musical, a las ideas locas de los artistas y que sigan apostando por la música cubana. Yo creo que es una bendición. Así que le deseo a Vis Music muchos años de felicidad, de trabajo, que exista por mucho tiempo y que nuestra relación sea feliz para toda la vida. Yo siempre andando en el cielo donde lo bello es sincero, además de ti, mami. De todas las producciones que yo he hecho, siempre recuerdo la primera. Porque la primera es el inicio, la que te abre el camino, la que incluso te sienta las pautas un poco para saber qué es lo que va a venir después. Y me recuerdo de el disco Goza Pepillo, del proyecto interactivo. Mira, Interactivo es otro de esos productos que nació underground, como decimos en el argot discográfico, y con un valor musical impresionante. Cuando se formó Interactivo al principio, que fue a partir de una idea que tuve de unir a varias personas que estaban trabajando conmigo, varios artistas, entre ellos estaba Termari, estaba Yusa, estaba Oliver Valdés, Francis del Río. Yo estaba trabajando indistintamente con estos artistas y pensé que era una buena idea unirlos a todos en un mismo proyecto a ver qué salía, porque cada uno tenía una característica específica. Y entonces nos unimos, empezamos a componer y hicimos un demo y fue una cosa explosiva, fue una mezcla de lo más linda, fue como un torrente así de creatividad. Entonces, bueno, llega a manos de Cari Diez y de Lourdes Rodríguez, que trabajaban en Vis Music, este demo, y enseguida empezaron a apostar por hacer un disco con Interactivo. Y hacemos el primer disco interactivo que se llama Goza Pepillo. Bueno, después de que este disco obtuvo el Gran Premio Cubadisco y nos trajo muchas satisfacciones, se hizo muy conocido, el grupo fue bastante conocido a nivel nacional y ha hecho que el grupo también sea conocido a nivel internacional. Y bueno, hicimos primer disco Goza Pepillo, segundo disco Cubanos por el Mundo con Vis Music, que también estamos muy contentos con el resultado. Y estamos muy agradecidos realmente de que Vis Music haya tenido ese ojo, ¿no? para ver el talento de todos estos artistas. Estos movimientos musicales hay que atraparlos rápidamente porque también pueden carecer después, en el tiempo, de la espontaneidad que requiere un movimiento como ese. Y yo pienso que Interactivo fue un movimiento, más que un grupo musical. Ninguna producción se parece una a la otra. Todas te dan algo diferente, todas te establecen una problemática diferente. Tú eres feliz, pero además te entristeces, te lastimas, te enojas. Pero cuando terminas de hacer esas producciones, y en mi caso recuerdo con mucho amor clásicos de Cuba, con César López y Avan Ensemble. Yo he grabado con Vis Music alrededor de 5 discos. Aparte de discos que para mi carrera han sido muy importantes, que son discos que hagan como el clásico de Cuba. Ahora el que acabo de hacer también, que es un disco que considero imprescindible en mi carrera. La agencia disquera Vis Music me abrió las puertas y eso es un agradecimiento eterno que voy a tener con la agencia. Cuando tú las terminas, tú sientes un gran regocijo porque ves el producto terminado y bueno, lo miras y dices, tanto tiempo, tanto sacrificio, tanto amor
que di para hacerlas, tantas peleas, pero al final estoy feliz, me siento feliz porque tiene un gran premio. Y esa es la mayor satisfacción que puede sentir un productor. En el caso particular de los grandes premios, yo creo que llama muchísimo la atención la diversidad. Estoy pensando, por ejemplo, no solamente en un disco tan importante para la historia de la cultura cubana como es la Misa de la Caridad del Cobre, y que se inscribe más dentro de la línea instrumental, vocal instrumental. El fonograma From Havana to Rio de Hernán López Nussa, que entonces establece un punto de conexión ya más bien con el jazz. O en un disco como Mis Raíces de María Victoria Rodríguez y Pancho Amat, que entonces fue más a la música campesina. Pero me quedó grabado del cordón umbilical la esencia más natural de nuestros campos, mi hermano. O un disco como En Guarandinga por toda Cuba, que fíjense cómo acoge entonces una línea dirigida a los niños tan importante en nuestro país. Eso es congrí, eso es congrí, eso es congrí. O otras líneas de producción, como lo pueden ser el caso de qué estamos hablando, de Elito Revés, por solo citar algunos ejemplos. Music, para mí, para Orquesta Revés, ha significado mucho, porque con Beat Music he obtenido premios nacionales e internacionales. Y Beat Music tiene un talento muy bonito de la música cubana y de otros géneros. Por eso a Beat Music, felicidades y mucho H y salud. Últimamente ha habido en Beat Music, lo que he observado, ha habido una producción tremenda de audiovisuales. Primeramente decir que Beat Music ha sido la disquera que yo creo que más se ha acercado en los últimos tiempos a la nueva generación de la música cubana. Y bueno, sin pasar por alto el trato con los artistas también, me parece que hay una buena comunicación con los artistas, se escuchan mucho las propuestas que hacemos los artistas. En el caso mío, especialmente, casi todo lo que he propuesto se ha hecho. Y bueno, siempre con el toque de Beat Music, porque Beat Music le da todo su toque, su manera de trabajo, su sello. Papalote, que nunca se irá bolina. Yo pienso que Beat Music ha sido y seguirá siendo muy especial para, en este caso, para los jóvenes artistas cubanos, que además llegamos desde provincia y que gracias a la discográfica, gracias a sus hombres y mujeres, a todos los que laboran y ponen su granito de arena todos los días, llega a lo más preciado que tenemos, a la gente, y uno siente que la gente reconoce el trabajo que hace. Y yo creo que más de la mitad de esa maravilla es responsabilidad de Beat Music. Para limpiar el camino, por más que le pongan piedras, eterno será su filo. Sí, creo que ha sido bastante pioneros en el intercambio con las plataformas digitales, con la búsqueda de esos elementos que todavía para muchos nos es todavía muy poco familiar, y yo hasta donde he visto creo que Beat Music ha sido bastante pionero en eso, ha sido como algo que ha ido arrastrando hacia ahí. Yo creo que hay que reconocer la visión que tuvieron nuestros directivos hace algunos años de
desarrollar un archivo digital para preparar los contenidos en función de las demandas de la música digital. Y eso nos ha llevado a tener algún tipo de ventaja, por decirlo de alguna manera, con respecto a otras casas discográficas cubanas. Actualmente tenemos aproximadamente el 80% de nuestro catálogo disponible digitalmente. Hemos obtenido resultados positivos, como por ejemplo destaques en las principales plataformas de venta de música digital, en iTunes, en Google Play, en Spotify, en Deezer. Y cada vez el trabajo es más fluido, más coherente, y creo que uno de los retos más importantes es lograr mayor inmediatez, que cada vez más nuestras rutinas productivas se adecuen a este tema de la música digital, a la inmediatez que requiere el comercio digital, y que los artistas nuestros entiendan y se sumen a esta cruzada por la digitalización de la música cubana y la visibilización internacional. Bueno, el Biz Music que no se ve, el Biz Music de los choferes consagrados, el Biz Music de una pantrista que puede dar una buena atención a nuestros visitantes, por supuesto nuestros comerciales, nuestros especialistas de marketing, la abogada. Sin un equipo de trabajo no hay grandes resultados, sin un equipo de trabajo, sin esos héroes anónimos, el que reproduce hoy en una maquinita para que el disco esté para un concierto, el que hace un trámite en la contabilidad para que el control sea bueno. Todos esos especialistas son importantes para lograr un resultado. Yo personalmente me siento orgullosa del equipo con que trabajo, porque siempre, y se los digo a ellos, es un equipo de buenos profesionales, de personas consagradas a su trabajo, de personas que tienen buenos resultados. Este es un proceso productivo que no se aprende en ninguna universidad. Este es un proceso productivo que la gente lo va adquiriendo y la gente con la experiencia va enriqueciendo el trabajo. Y solamente haciendo, pues podemos lograr especialistas de un primer nivel en el día de mañana. Hoy día todavía, cuando veo una nominación, un premio Cubadisco de Biz Music, una nominación a los Grammy Latinos, siento por dentro un gozo así, como diciendo, o sea, todavía lo que echamos a andar todavía está ahí vivo y con el espíritu ese de calidad y de pasión del primer día, ¿no? Biz Music ha mantenido ese respeto con que hace tantos años los fundadores de Artex tomaron como bandera de compromiso, y hoy es una realidad. Voy a regalar mi música y mis sueños, voy a disfrutar del sol que tú me das, llevar hacia ti mis malos y mis buenos momentos. Cuando doy mi voz, respiro tus destellos. Cuando estás aquí, no quiero nada más. Cantaré a tu luz y haré de mí todo tu universo. Cada canción